Ya todos entonces han visto el material que vamos a trabajar, ¿correcto? ¿Correcto? Correcto, profe. Sí, profe. Vamos a ver lo relacionado a cuatro operaciones en su parte una que tiene que ver con propiedades desde el punto de vista de la aritmética, ¿ya? En otro momento vamos a ver las cuatro operaciones donde se aplican los métodos prácticos como el rombo, el cangrejo, la regla conjunta y otros. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos, profe. Anthony Joel Bulnes Vergara. ¿Quiénes son, ah? Profesor, el que mencionó hace ratito es Christopher Galvez Bulnes, Sí, desde pero otra cuenta. ¿quién entró como Anthony? Profe, ¿Por le qué te... habla Bulnes. Estoy entrando desde otra cuenta porque mi PC está cubierto y no la puedo usar, tengo que dar la vuelta para poder entrar en otro dispositivo. Ya, pero cámbiate el nombre, pues, digo. Sí, profe, ahora me lo cambio. Pero tiene que darme un permiso para cambiarme el nombre, porque si no, no me deja. Ya, cámbiate el nombre. Bien. Decíamos entonces que vamos a ver en primer lugar la adición. Los elementos que participan en la adición son los llamados sumandos. Al resultado se le llama suma, pero nosotros estamos un poquito mal acostumbrados ahí, ¿cierto? Porque nosotros le decimos la suma a la operación, cuando en realidad la operación es la adición. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces tenemos los sumandos y tenemos la pluma por acá. Acá están los sumandos y acá está la suma. ¿Correcto? Vamos a hablar de la paridad de los sumandos. ¿Qué tiene que ver la paridad? La única forma de que la suma salga impar, observa bien, ¿ah? La suma de dos números salga impar, es que sumes un par con un impar. Después, si suma dos pares, sale par, y si suma dos impares, sale par. La única forma de que la suma de dos cantidades salga impar es que uno de ellos sea par y el otro impar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profesor. Ok. Vamos a darte una propiedad adicional que nos puede ayudar en muchos ejercicios.
Carranza, apaga tu micro. Sorry, profe. Apaga tu micro. Entonces, nosotros tenemos una lista de sumandos acá. No sé cuántos nos puedan dar. ¿Correcto? Vamos a pensar que nos han dado solamente 3 ahí. Y en el resultado de esta operación llamada suma, en la suma aparece uno de ellos. Uno de los dígitos que estaba como sumando. Señores, eso solo es posible. Ese solo es posible si el resto de sumandos, mira lo que voy a decir, ¿ah? El resto de sumandos, su suma termina en 0. En el resto de sumandos, su suma termina en 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. De acuerdo, profe. Ese es el detalle. Ahora va a depender de la cantidad de dígitos que esté sumando, pues, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando en nuestra base, en base 10. Entonces, en base 10, solamente podemos usar dígitos desde el 0 hasta el 9, no más. Por lo tanto, el valor máximo de un dígito es 9. El valor máximo de la suma de dos dígitos es 18. La suma máxima de 3 dígitos en nuestro sistema sería 27. ¿Correcto? Correcto, profe. Entonces, si yo tengo acá dos sumandos y me dicen que su suma debe terminar en 0, yo sé que lo máximo que llegaría en esa 18, pues yo no puedo pensar que esa suma sea 20. Sería algo ilógico. Entonces, lo que tengo que pensar es que esa suma más bien es 10. Porque solamente son dos los sumandos. Si hay más de dos, ahí sí, porque la suma máxima de 3, por ejemplo, es 27. Entonces, 3 dígitos sí pueden llegar a sumar 20. 4 dígitos sí pueden llegar a sumar 30. Entonces, depende de la cantidad de dígitos para saber si lo voy a igualar a 10 o a 20 o a 30, etcétera. Pero eso sí, la suma obligatoriamente debe terminar en 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Antes de pasar a la sustracción, entonces, vamos a ver nuestro primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Encuentre el valor de Ana. ¿Correcto? Correcto, profe. Muy bien. Vamos a colocar uno debajo de otro. Ahí está, ¿no?
¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Y el resultado final es Ana. Entonces, acá hay dos formas de analizarlo, ¿no? Pero voy a aplicar lo que te acabo de decir hace un ratito. Pues se puede hacer de varias formas. Recuerda que un problema no se hace necesariamente de una sola forma. Como esta aparece acá, yo digo el resto, su suma debe terminar en 0. Pero resulta que el resto son todos iguales al dígito A. Ahora sí, yo quisiera que me digas cuántos sumandos tenemos ahí. 9. Desde el 2 hasta el 10. Observando en la decena, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 10. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos habían? 9, profe. Muy bien. Entonces, como esta ya la aislé para comparar con esta, ya no me quedan 9, me quedan 8, ¿no? Eso implica que A vale 5. Y el producto era 5 por 8, 40. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. También pude haber sumado todos los 9, ¿no? Todas las A, 9A. La suma termina en un resultado que también termina en A. Ahí tienes que saberte la tabla del 9 y encontrar quién podría ser, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y descubrirías que también A vale 5, así que no hay problema. No hay una sola forma de hacerlo. ¿Estamos? Estamos, profe. Ok. Entonces, la suma saldría 45, ¿verdad? Y llevas 4. ¿Cuánto suma del 2 al 10? Los números pares del 2 al 10. ¿Ya? ¿Cuánto sumamos del 2 al 10? 54. ¿Y 4 que llevas? 58. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¡Yujú! ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. ¿Qué es el siguiente problema?
Se callaron. ¿Qué nos dice? Avioncito, profe. Avioncito nos dice. ¿Dónde dice avioncito? En las claves, profe. El número tiene 4 cifras, ¿no? ¿Correcto? La suma de sus cifras es 25. Si se invierte el orden de sus cifras, ¿qué significa? Entonces, el número aumenta en 8082. El resultado es el mismo con las cifras en orden invertido. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Y ahora lo hacemos como una adición. Recuerda que en esta columna última no se está llevando a las unidades de decena de millar. Solamente se está quedando hasta acá, hasta las unidades de millar. Lo cual implica que A es un número muy pequeñísimo, de tal manera que esta suma no supera ni igual a 10. A tendría que ser 1 y de 9. ¿Y cumple o no? Cumple, profe. Ahora observa. Si A vale 1 y D vale 9, la pareja B con C, ¿cuánto debe sumar? ¿15 o no? Háblame. Sí, profe, 15. Observen la siguiente columna. Si 9 más 12 es 11, está llevando. Y 8 más 1 ya es 9. Más C, lógicamente vamos a pasarnos de la decena. En la otra columna también es D. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir en esta columna en las centenas? ¿Que C es B más 1 o no? Habla. Sí, profe. Entonces C tiene que ser 7, perdón, B tiene que ser 7 y C 8. Y de esa manera cumple. ¿Estamos? Vamos, profe. Entonces este es tu número. 1789. ¿Está claro? Clarísimo, profe. Vamos a hablar ahora de la sustracción. ¿Cómo se llaman los elementos que participan en la sustracción, mis chicos?
Los elementos que participan en la sustracción. ¿Cómo se llaman los términos que participan en la sustracción? Habla. Minuendo, sustrayendo y diferencia. Diferencia. Minuendo. Sustrayendo. Y diferencia. ¿Qué se cumple? Tú sabes que acá se cumple despejando la M. Menos S pasa al otro lado. El minuendo es S más D. Si eso lo reemplazamos acá, es por ello que sale que la suma de los tres términos de la sustracción es el doble del minuendo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Ahora, ¿qué pasa en la propiedad 2? ¿Quién la recuerda? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la propiedad 2? Cuéntame. No es cualquier sustracción, ¿ah? ¿Qué ven de interesante en esa sustracción? ¿Qué están restando? ¿Qué se resta? Un número con su inversa. ¿Un número de cuántas cifras? De 3 cifras con su inversa. Un número de 3 cifras. Se está restando con otro que tiene las cifras en orden. Invertido. En orden invertido. Esa es la idea. Pero está en base 10, porque recuerda que también esa propiedad se cumple en otro sistema de numeración. La están enunciando para nuestra base 10. ¿Ok? Un numeral de 3 cifras se le resta otro que se forma por las cifras en orden invertido. Nos va a salir un resultado que tiene la siguiente característica. Las cifras extremas X, Z suman 9. La cifra del centro, que es la Y, solita la del centro, vale 9. Repito, X más Z es 9. ¿Por qué es 9? Porque nuestro sistema, la cifra máxima es 9, es por eso. Y la cifra del centro Y también es 9. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Y A menos C, esta parejita A menos C, no es X, es X más 1. ¿Y qué pasa con B? B puede tomar cualquier valor de dígito. ¿Qué pasa con B?
Ahí te está diciendo que B puede tomar cualquier valor y esa propiedad no se ve alterada. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Pero hablen. ¿Está entendiendo? Sí, Entendible, profe. profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora viene el concepto de complemento aritmético. El complemento aritmético. ¿Correcto? Hola. Sí, estamos escuchando, profe. Ya. ¿Qué es el complemento aritmético? ¿Quién me dice? Lo que le falta el número para llegar a la potencia más cercana a 10. ¿Ese es el concepto verdadero? Esa es la forma operativa. ¿Cuál es el concepto de complemento aritmético? Ah, observa lo que nos dice ahí. Es la cantidad de unidades que le falta un número para ser igual a una unidad de orden inmediato superior a su cifra de mayor orden. ¿Correcto? Hola. ¿Cuánto le falta a 73 que ocupa hasta el orden de las decenas para convertirse en una centena? Por eso es que lo resta de 100. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. 275 es de 3 cifras, ocupa hasta el orden de las centenas. ¿Cuánto le falta para que se convierta en una unidad de millar, en 1000 unidades? Por eso lo restamos de 1000. Y lógicamente la forma práctica es la que está acá, ¿no? Si este número tiene 4 cifras, se le va a restar de una potencia de 10 elevado a la cuarta. Base 10 elevado a la cuarta, menos el número original. Si este número tiene 5 cifras, se le va a restar de 10 a la quinta, menos el número original. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Y un número o una base 10 se le da a un exponente, prácticamente la cantidad de ceros que se le va a poner, ¿no? Esto de acá también se puede expresar como 10 a la K. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Y cómo es el método práctico para calcular un complemento aritmético? ¿Qué se hace? Al primero se le quita menos 10. No, perdón. 10 menos la primera cifra y después de 9. Cuidado. La primera cifra, ¿significativa o no significativa? Desde la primera cifra significativa, porque si son ceros, ahí no se pone nada arriba. Ese cero se va a agregar al final al resultado. Entonces nos dice desde la primera cifra significativa y de derecha a izquierda, de derecha a izquierda.
Vamos a empezar colocando 10 y las demás cifras 9. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ese es el método práctico. Antes de ver la multiplicación. A ver, veamos el ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? La suma de los tres términos de una sustracción es 6 veces el sustraendo. ¿Qué decía la propiedad si yo sumo los tres términos de la sustracción? Cuéntame. Es igual a 2 veces el minuendo. Es igual a... 2 veces el minuendo. O sea que aquí yo puedo poner... Dos veces el minuendo, ¿no? Es igual a 6 veces el sustraendo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Y qué nos quedaría ahí? Que el minuendo a qué es igual. A 3 veces el... Sustraendo. A 3 veces el sustraendo. Pero tú también sabes que minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. ¿Correcto? Correcto, profe. Reemplazando, ¿qué nos quedaría? Nos dice que la diferencia es 34. 3S menos S, 2 veces S. S vale... ¿Está claro? Sí, profe. Clarísimo, profe. Y si el sustraendo vale 17, ¿cuánto vale el minuendo? 51. 51. Porque es el triple, ¿no? Y listo. ¿Correcto? ¿Estamos? Estamos, Sí, profe. profesor. El profesor. A ver, ¿qué es el siguiente ejercicio? Te escucho. 600, profe. ¿Qué hacemos? Parecido al anterior. ¿Ya? ¿En qué forma? Cuéntanos. Dos veces el minuendo es igual a 1000. Ya, muy bien. La suma de los tres términos 2 veces el minuendo. ¿Cuánto vale el minuendo? 500. 500. Si el minuendo vale 500, recuerda que el sustraendo es la quinta parte del minuendo. 500 sobre 5. ¿Cuánto es 500 entre 5? 100. 100.
¿Pero qué te piden a ti? El complemento aritmético de la diferencia. Complemento de diferencia. Hay que restar entonces. Minuendo menos sustraendo. 400. A ti te piden el. Complemento aritmético. 1000 menos 400. Correcto. Como es de 3 cifras. 600. La B. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Sí, profe. profesor. Profe, A ver, ¿qué hacemos en el otro ejercicio? La cita, profe. Chicos, cuando ustedes hagan un examen de admisión, tienen que ser prácticos también. Dice hallar un número de 3 cifras cuya suma de sus cifras es 19. Solo hay uno que suma 19 sus cifras, ¿sí o no? Jugar con las claves, profe. sí, profe. Y ningún otro no. Ajá. Profe, ¿eso vale en el examen? Claro. Y como te da, y te piden el número original, te están pidiendo el número original, entonces, vale, pues. No, profe, en el suyo, en su examen. Ah, en mi examen yo no pongo claves. Ustedes ya saben Ah, ya. No sea así, profe. Ustedes ya saben, yo no pongo claves. ¿Cierto? sí, profe. Estamos hablando del examen de admisión. El examen de admisión, sí, pues todo eso vale. Hasta la chiripa. ¿Cómo? Vamos a decir la chiripa. Vamos a decir la chiripa, ¿ya? A veces sí sale, profe. Ya vas a decirle a la gente que se ponga chiricoco. Muy bien. Pero vamos a ver su solución, ¿te parece? Está Porque bien, profe. resulta que podría tocarte que hay varias alternativas que sumen 19, como normalmente podría venir. Entonces ahí ya pues definitivamente tienes que saber la solución correcta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, veamos. ¿El número cuántas cifras tiene? Tiene 3. Tiene 3 cifras. Mira que te hemos enseñado un método práctico para hallar el complemento aritmético. ¿Podríamos hacer eso o no? Lo restamos de 10 y lo demás de 9 o no. 9 menos A, 9 menos B y 10 menos C. ¿Está bien? Está bien, profe. Está bien chueco. También. Ahora sí, como dice que es un número de 3 cifras consecutivas decrecientes, podemos hacer esto y escribir una ecuación. 9 menos A le restas 1 y te sale 9 menos B.
Dime, podríamos poner que 9 menos A menos 2 es 10 Igual a 10 menos C, ¿o menos no? C. Claro. Sí, profesor. Ahora recuerda que tenemos un dato adicional que todavía no hemos usado, que es la suma de las cifras. Entonces Oiga, aquí profesor, el te sistema de ecuaciones quedaría mejor. que se van los 9 y te queda que A más 1 es B. Y aquí te queda que A más 3 es C, cambiando signo. ¿Está bien o no? Está bien, profe. Sí, profesor. Entonces reemplazando, ¿quién es B? A más 1. ¿Quién es C? A más 3. Te sale 3A más 4, el 4 pasa a restar, te da 15. ¿A vale 5 no? Ah, vale 5. Sí. Entonces, ¿quién es el número? Ya salió, pues, ¿no? Porque todos los dígitos están en función de A. B es A más 1. C es A más 3. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver, ¿qué observamos en ese ejercicio? Cuéntanos. ¿Qué observamos en ese ejercicio? Diferencia de número de 3 cifras con su inversa. Ah, Hay que pasar el CBA al otro lado para tener una forma conocida. para que puedas aplicar una propiedad, ¿no? Claro, profe. Muy bien. A ver, entonces, pasamos el CBA al otro lado. Pasa a restar, ¿cierto? Y te queda 1MN. Cuéntame, por la propiedad anterior, ¿cuánto le pondrías a N y a M? 98. M9 y N8. La cifra de los extremos suman 9, por eso N vale 8 y la cifra de en medio vale 9. ¿Y qué pasaba con A menos C? Acuérdate. Igual a 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 2. 1? 2. 2. Igual a 1 más 1. Pero acá hay muchas posibilidades, pues, ¿no? Para eso está el dato. Acá puede ser 9 menos 7, 8 menos 6, 6 menos 4, 5 menos 3, 4 menos 2, 3 menos 1. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ah, también me comí 7,5, ¿no? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Ok. ¿Qué dice el segundo dato? A más C sobre B es igual a B sobre 2. ¿Está bien esto o no? Si Sí, A profe. menos C vale 2. Cruzadito, ¿qué acaba de descubrir? Que A más C no puede ser cualquier número. Al multiplicarse con 2 debe salirte un cuadrado perfecto para poder encontrar un valor entero en B.
Entonces la única posibilidad sería con 5 y 3 ¿o no? Sí, profesor. A valdría 5 y C3. Y ahí sí saldría. Entonces B saldría 4. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Cuánto sale la suma pedida? Cinco más 3 29. es 8. 29, 8 más 29. 29, 4, profesor. 12, 17, 29. La D. ¿Qué hemos visto ahí? La propia, las propiedades, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguna preguntilla? Todo claro, profe. Todo claro, profe. No, profesor, todo claro. El único oscuro soy yo por negro, ¿sí o no? Racista. Más Diana. rápido. Hola. Sí, profe. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Multiplicación. multiplicación. Tercera operación, la multiplicación. ¿Cómo se llaman los elementos que participan ahí? Se les dice factores, ¿no? Factores. Pero cuando son dos, ¿cómo se le llama el primero? Multiplicando. Y también se le suele representar con la letra M mayúscula, ¿no? Y B es el multiplicador, con la letra M minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Multiplicando, multiplicador, producto. Cuando son dos, cuando son más de dos se dice factores nada más. Hay una parte interesante, ¿no? Hay una parte interesante acá. Por ejemplo, tú vas a multiplicar 467 por 87. ¿Qué empiezas a multiplicar primero? Primero empieza a multiplicar ¿quién? 4, 6, 7 por 7. El 7 no. Sí, profe. Claro. Primero multiplicas el 7 por 467. Y ese resultado lo pones acá. A ese producto de 7 por 467 se le llama el primer producto parcial. El primer producto parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y luego viene la multiplicación del 8. El 8 por 467. Tú multiplicas 8 por 467, nada más que el 8. Pero a la hora que lo pones aquí, corres un espacio a la izquierda. Ese espacio a la izquierda que corres está haciendo respetar el valor posicional del 8. Porque en realidad no estás multiplicando por 8 unidades, sino por 8 decenas. ¿Correcto? Sí. ¿Correcto? Correcto, profesor. Pero esas 8 decenas, repito, el hacer valer el valor posicional es aquí, cuando tú corres un espacio a la izquierda. Ahí estás haciendo valer el valor posicional del 8. Pero el número 3736 no hace valer el valor posicional. Es el resultado de la multiplicación 8 por 467. Y a eso se le llama el segundo producto parcial. Entonces, mucho cuidado cuando te habla la suma de los productos parciales.
La suma de los productos parciales es sumar estos dos de acá. No la suma en esta zona. Porque cuando tú sumas así ya en forma vertical, recuerda que este número, al haber corrido a la izquierda un casillero, ya está haciendo valer el valor posicional. Pues a mí me piden que lo sume sin respetar el valor posicional. Solamente esto. Por eso es que se llega a esta conclusión. Si tú me sumas esto de acá, me vas a sumar 8 más 7. Y el 8 y el 7 eran las cifras del multiplicador. 8 más 7, 15 veces 467 que era el multiplicando. Por eso me dicen que la suma de productos parciales es la suma de cifras del multiplicador multiplicado por el multiplicando. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Observación en la multiplicación. La única forma de que un producto salga impar es que todos los factores sean impares. Ojo con el detalle que te estoy dando, ¿eh? La única forma de que salga un producto impar es que los números que multiplicas, todos tienen que ser impares, todos sin excepción. Basta que exista un número par por ahí, todo el producto se vuelve par. ¿Se entiende? Basta que exista un número par por ahí y todo el producto se vuelve par. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación en los últimos dos que te pone acá? Cuando tú multiplicas un número impar por otro número que termina en dígito 5, el resultado obligatoriamente termina en dígito 5. Pero si tú multiplicas a un número par por otro que termina en 5, ¿el resultado en qué termina? El resultado termina en 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora viene la famosa multiplicación abreviada, rápida, como quieran llamarla. La multiplicación por 9, 99, 999, etcétera. No es cualquier multiplicación tampoco. Es multiplicar por un numeral formado por puros nueves, que eso viene a ser un numeral de puras cifras máximas. Multiplicación por un numeral que está formado por puras cifras máximas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Ok. Multiplicar por 9. El 9 es lo mismo que escribir 10 menos 1. Y al final termina multiplicando 4 por 10 menos 4 por 1. El número se multiplica por 10 y se le resta el número original. ¿De acuerdo? Si multiplico por 99, ¿cuántos 9 tiene? 2. Entonces lo vas a multiplicar por 100, que es agregar 2 ceros. Y le restas el número original. Entonces, en forma general, ¿qué decimos? En general, ¿qué decimos? A este número formado por 9, le voy a poner que tiene cada cifra.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces al final se convierte en una sustracción, donde al número original le vas a agregar tantos ceros como cifras 9 tiene. Los ceros dependen de la cantidad de cifras 9, ¿está claro? Lo he dicho, profe. Y luego le restamos el número original. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. A ver, antes de pasar a ver la división, vamos por ejercicios. Ahí está. Vamos con la multiplicación. ¿Qué nos dice? Cuéntame. Léelo. Cierto número multiplicado por 2, por 3 y por 7 da 3 nuevos números cuyo producto es 52.902. ¿Cuál es el número? Hay un número desconocido, nos da a entender, que ha sido multiplicado por 2, por 3 y por 7. Y luego lo hemos multiplicado a los tres resultados. Eso es lo que nos dice. Y obtenemos un nuevo resultado final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, sería n por 2, por n por 3, por n por 7, da igual a 55.902. Ok. Entonces estamos hablando un número n por 2, por 3, por 7. Estamos, Sí, sacamos profesor. esta. 2 por 3, 6. 54, 3, 10, 1, 42, 7. Séptima. ¿Cuánto es n por n por n? Saldría 11.
El número original es 11, la B. Y listo. ¿Está claro? Sí, Sí, profesor. profe. Y entonces, ahora vamos al que sigue. ¿Qué nos dice? Léelo fuerte. En una multiplicación, si al multiplicando se le agrega 5 y al multiplicador se le quita 5, entonces el producto aumenta en 600. ¿Cuál es la diferencia del multiplicando y del multiplicador? Mira, mencionó los nombres que te habíamos dicho. Multiplicando y Multiplicador. multiplicador. ¿Correcto? Multiplicando y multiplicador. Entonces, Multiplicando por multiplicador será igual al producto. claro, primero tienes que considerar valores originales. Como no los conozco, le ponemos así, pues, ¿no? Que uno se llama multiplicando y que el otro se llama multiplicador. ¿Correcto? Sí, profesor. Al multiplicando se le agrega 5. Y al multiplicador se le quita 5. El producto aumenta en 600. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces tú multiplicas m por m y m por 5. ¿Qué nos daría? El producto. Bueno, M por M. Ajá. Menos 25. Menos 25. Más 5m primero, ¿no? Sí, Ajá. profesor, y luego menos 25. Entonces ahí se va a eliminar esto porque son iguales. Y vas a agrupar sacando factor común 5. La m minúscula y la m mayúscula. Menos 25 se va al otro lado. 125. 125. Vas a dividir. La E, profesor. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¡Yujú! De acuerdo, profesor. Muy bien. ¿Qué dice el otro ejercicio? Cuéntanos. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Háblale. Un alumno tiene que multiplicar un número por 30, pero se olvida de poner el 0 a la derecha del multiplicador, por lo que se obtiene un resultado que difiere del verdadero en 5751. Hallar dicho número. Si nos olvidamos de colocar el 0 a la derecha del multiplicador, en realidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Por 3. Claro, lo hemos 3 multiplicado solamente por por 3. 3. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces ponemos acá que yo debí multiplicar por 30, pero solo lo multipliqué por 3. Eso obliga a que hay una diferencia, por eso dice difiere del verdadero.
en 5.751. ¿Está bien? Sí, sería 27n es igual a 5.751. Correcto. N vale 213. Oh. ¿Y qué nos han pedido? El número. El número. Sí, Entonces, número. ¿ya salió o no? Sí, la sé. Ok. ¿Qué dice ahora? Se da para multiplicar los numerales 96 y 55. Si se aumenta a 11 unidades el multiplicador, ¿en cuántas unidades hay que disminuir el multiplicando para que no varíe el producto? Ahí está. Otra vez están hablando de multiplicando y multiplicador. Multiplicador. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces, originalmente, ¿cómo estaríamos? Ah, pero ya los tenemos, ¿no? Los valores. 96 por 55. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué nos dice? Se aumenta 11 unidades al multiplicador, o sea, el 55. ¿Cuántas unidades hay que disminuir al multiplicando? Disminuir. Se sabe que Para que esto vuelva a salir igual que el original. Entonces, cuando yo multiplico, no voy a efectuar la multiplicación de esta pareja, la voy a indicar nada más. Porque ya me di cuenta que luego se va a eliminar con esta. ¿Sí o no? sí. Pues no hay necesidad de resolverla toda. Pero aquí sí, 96 por 11. La B, profe. 50. Y aquí sí me conviene sumar los dos. ¿Está bien? Sí, profesor. Entonces te va a quedar 1056 Vale igual a 16. 66. La B. ¿Está bien? Sí, profesor. A ver, ¿qué dice ahora? Hallar un número de 4 cifras y se sabe que al ser multiplicado por 999, su producto termina en 1317. Dar como respuesta la suma de sus cifras. Ok. El número no lo conocemos. Pero lo vas a multiplicar por 999. Ya sabes que en realidad ¿cuántos ceros le vas a agregar? Profe, son 39 nomás. A 3 nomás. 999, profe. Ya listo. ¿Cuántos ceros le vas a agregar?
3. 3. 3 ceros. Y le restas el El mismo original. número. Y te da como últimas cifras las últimas cifras son 1317. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Vamos, profe. Ahora, ¿qué hacemos? D menos 1 le presta y le presta. ¿Correcto? Yujú. Vamos, dime. ¿Cuánto vale D? ¿D sería 3 o no? Y cuidado que acá se vuelve 2. ¿C sería 8 o no? Y B sería 6. 6. Cuidado acá. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? ¿Sería 1 o no? Hable. ¡Ay, hable! ¿Cuánto sale? 18. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Profe, en esa, ¿qué te piden? ¿La suma de cifras del número o el número? Bueno, no hay el número, tendría que ser la suma de cifras. Ah, ya, profe, eso entonces. La B. Ya. A ver, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Sería 7 por el número. 7 por el número es igual a un número que termina en 5.543, pues. Como es parciales. Habla de productos parciales, ¿sí o no? Sí, profe. El número lo multiplicas por 43, pero te habla la suma de los productos parciales. Parciales. Entonces esa suma ¿qué pasó? Se rayó. Ya. La suma de los productos parciales es en realidad sumar
3n más 4n, pues, ¿no? Que es lo mismo que sumes 4 más 3. Por eso en la propiedad le ponen así. Suma la cifra del multiplicador y multiplícalo por el multiplicando, por el número original. Esto es lo mismo que decir 7 por n. Pero ahí sí vas a hacer una reconstrucción, ¿no? Porque no sabes quién es el número. Entonces, tú no conoces quién es el número, pero lo vas a multiplicar por 7 y no te dan el resultado total, sino el número termina en 5543 y pueden haber más cifras. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces, viene la tabla de multiplicar del 7. ¿Cuánto es 7 por 9? 63. Pones el... Lleva 6. Exactamente. En el siguiente, ¿cómo sería? Por 4. 7 por 4, 28 y 6, 34. Llevas 3. En el siguiente, ¿cómo sería? Por 6. 7. Ah, ya. Por 6, pues. No te marques, pues. 7 por No, 6, no. 42 y 3, 45. Llevas 4. El Y por 3. siguiente, Por 3. 7 por 3, 21 y 4 que llevas. Sí, pero ya está el número, pues. El 2. Y se baja, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahí debe pedir la suma de cifras, ¿no? 22, profe. 22, no 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Correcto? Sí, profe. Correcto, profe. Muy bien. Vamos a ver ahora la última de las 4 operaciones. ¿Cuál es? La División. La división. Mucho cuidado porque a veces confunden el concepto, ¿no? Me decían ahora en la tardecita, la otra aula, profe, hay división entera, división exacta, división inexacta. La respuesta es no. El término entero no está asociado a ser exacta o inexacta. El término entero es porque tú divides números enteros, que es otra cosa. Hay división de numerales decimales, hay división de numerales reales, hay división de numerales fraccionarios, hay división de números naturales, que fue lo primero que aprendiste. Y cuando decimos división entera, significa que vas a dividir números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. No asocies división de números enteros con división exacta. No es correcto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Pasamos entonces a la división. En la división, ¿qué elementos vamos a encontrar?
Vamos a encontrar al llamado dividendo, que es el número mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Después del dividendo, ¿qué encontramos? Divisor. El divisor, el cociente y el Sí, Residuo. residuo. Algo muy importante que nunca debe descuidar es esto, ¿no? El residuo es mayor o igual a 0, pero menor que el divisor. Sor. Siempre el residuo es menor que el divisor. Sor. Ese es algo que nunca debe descuidar para ver si estás dividiendo bien. Algoritmo de la división. ¿A qué es igual el dividendo? Divisor por cociente más por cociente más residuo. residuo. Mira, acá dice clase de división entera. Estamos entrando a la división de números enteros, entonces su clasificación de la división de números enteros. División exacta, división inexacta. ¿Cuándo la división se denomina exacta? Bueno, el residuo es 0. Cuando el residuo es 0. Entonces el dividendo es igual a divisor por cociente nada más, ¿cierto o no? Sí. ¿Y cuando la división es inexacta? El residuo es mayor o igual a 1. El residuo es diferente de 0, así decimos nada más. ¿Correcto? Sí, profe. Ya, pero normalmente en la división inexacta hay dos tipos de divisiones inexactas. La división por defecto, que es la que estás acostumbrado tú, porque es la que nos han enseñado desde primaria, y la división por exceso, que casi tú esta no la conoces. Para muchos es nueva, primera vez que escuchan ese nombre. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia en la división por defecto y la división por exceso? A la hora de calcular el residuo, ¿no? O a la hora de agregar, digamos así, o a la hora que el residuo participa en el algoritmo de la división. En ambos algoritmos tú multiplicas el divisor por el cociente, pero en la división por defecto le agregas el residuo y en la división por exceso le quitas el residuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Pero otro detalle, en la división por exceso el cociente es mayor en una unidad que el cociente por defecto. Para yo dividir las mismas cantidades por defecto y por exceso, el cociente por exceso varía con respecto al cociente por defecto. Es mayor en una unidad. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna inquietud? Todo gusto, profe. Ok. Propiedades de la división entera inexacta. ¿Cuál es el residuo mínimo? La unidad. ¿Cuál es el residuo máximo? El divisor menos 1. ¿Qué pasa si yo sumo el residuo por defecto y el residuo por exceso? ¿Qué me da Divisor. el divisor? Tener en cuenta que cuando en un problema solo se habla de división inexacta, automáticamente trabajas por defecto. Y si solo se habla del residuo, también se trabaja con residuo por defecto. ¿Correcto? Y si no se indica, solamente se menciona el cociente, también por defecto. En otras palabras, si no te especifican qué tipo de división es, siempre lo vas a hacer por defecto porque es la que tú has aprendido desde pequeño. ¿Correcto? Correcto, profe. Muy bien.
Problema 15 entonces, ¿no? 13, profe. No, 13. Ahí está. ¿Qué dice el problema 13? Cuéntame. Al dividirse dos números se obtiene ¿qué cosa? Cociente y 20 de residuo. Ahí está. ¿Pero los números los conoces? ¿Conoces quiénes son los números? No, No, ¿cierto? no, Pero conoces el cociente que vale 5 y y conoces el, el y el residuo que residuo, vale 20. 20. Pero sí sabes, y esto nunca debes dejar de evaluar, que tu divisor tiene que ser un número mayor a 20. Y te dan un dato adicional. ¿Cuál es el dato adicional que te dan? Que la suma de ese dividendo con ese divisor es 620. 620. Y te piden al menor de los dos. Dime, ¿cuál es el algoritmo de la división? ¿Cuál es el algoritmo de la división? Dividendo, ¿a qué es igual? Divisor por cociente más residuo. ¿Está bien o no? Lo sustituyes acá. 20 pasa a restar. 6 pasa a dividir. 10. Sí, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo vi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profe, todo claro.